Listo, a ver, Pamela me dice que de unos ejercicios de la función hiperbólica. A ver, de la función hiperbólica, rapidísimo les voy a dar un contexto general por lo que tienen que indagar, ¿sí? Más que hacer un ejercicio. Eh, a ver, la función hiperbólica es una función que se define como tipo función trascendental, ¿no es cierto? Es una función trascendental por sus características. Hay una similitud en cuanto a las funciones trigonométricas, pero ojo, no es lo mismo. Y hay una similitud incluso en ciertas características o en ciertas formas de definir identidades. Cuando hablamos de las identidades trigonométricas, ustedes recuerdan que es manipulaciones algebraicas para transformar, ¿no es cierto?, las formas trigonométricas en otras. Voy a poner un ejemplo muy simple. Le digo, cuando hablo de la tangente de X, una primera identidad trigonométrica que yo tengo aquí definida es la seno de X sobre coseno de X. A esto se refiere el concepto de una identidad trigonométrica. Esta forma matemática le transformé en esto, en senos y cosenos. La fundamental y la que yo considero de la cual se derivan infinidad de identidades trigonométricas, por ejemplo, es la básica, esta. Y yo de aquí puedo sacar infinitas identidades. Luego vienen las identidades del ángulo doble, etcétera, etcétera. Un poquito quiero que se entienda algo muy importante. Las funciones hiperbólicas no son funciones trigonométricas, pero están descritas de esta manera. Seno hiperbólico, coseno hiperbólico, tangente hiperbólico, cotangente hiperbólico, perdón, aquí siempre va la H, perdón, cotangente hiperbólico, secante hiperbólica y cosecante hiperbólica de X. Estas tres últimas son las recíprocas, es decir, 1 sobre tangente hiperbólica, muy similar al tratamiento que se daba en las formas trigonométricas. Este es 1 sobre coseno hiperbólico de X y esto es igual a 1 sobre seno hiperbólico de X. Ahora, recuerden que yo les mencionaba que las funciones hiperbólicas están asociadas, estas son las funciones, ojo, directas. Estas son las funciones directas, porque también tenemos sus formas inversas. ¿Sí? Y obviamente es lo que les había pedido que ustedes chequen o revisen. Ahora, cuando hablamos de las funciones directas, muy específicamente voy a ponerme la seno de X. Esta puede ser representada, o más bien tiene una equivalencia utilizando formas exponenciales. Y la forma exponencial es esta, e a la x menos e a la x sobre 2. Esta es una equivalencia matemática. Perdón, aquí sería menos e a la x. ¿Sí? Y obviamente de aquí yo saco las propiedades que les había pedido, revisen cuál es el dominio, cuál es el rango y cuál es su representación gráfica. En el caso del coseno hiperbólico, se tiene que su forma matemática está descrita mediante esta relación. Esta es la forma equivalente y tendrá su dominio, tendrá su rango. Y lo que acotaba hace un momento, la tangente hiperbólica, en cuanto a las similitud a las formas trigonométricas, también se la puede escribir como seno hiperbólico de X, como coseno hiperbólico de X. Mucho cuidado. Estas no son identidades trigonométricas porque suele confundirse eso. ¿Estamos? Y obviamente esto se deriva de sustituyendo esto y acá, al final esto me quedaría escrito de esta manera. Perdón, más. Por ejemplo, ¿sí? De hecho, las funciones hiperbólicas, recuerden lo que habíamos dicho de las identidades trigonométricas. Las identidades trigonométricas se construyen a partir del círculo trigonométrico, que es el fasor que está rotando. Las funciones hiperbólicas se generan justamente de la hipérbola. Salen de allí estas definiciones, estas representaciones matemáticas, estas gráficas. ¿Estamos? No sé, Pamela, si un poquito esto les ayuda a entender lo que a lo mejor están encontrando en el Internet, ¿sí? A diferencia de las funciones trigonométricas, aunque su escritura podría decir, oiga, profe, pero ahí dice tangente. No, no, es tangente hiperbólica. Y se origina justamente del análisis de la hipérbola. Sale de allí todas estas representaciones algebraicas y sus equivalencias. ¿Qué significa? Que yo le podría transformar el seno hiperbólico en esta estructura matemática. O viceversa.
Yo me puedo mover en las dos direcciones. Tendrán presente eso cuando yo hago esas connotaciones, ¿no? Si me muevo de seno hiperbólico a representación de formas exponenciales, pero explícitamente tal cual está definida, debe de ser escrita de esa manera. O viceversa. Si yo llego a construir una representación e a la x menos e a la menos x sobre 2, puedo definir o puedo contraerle la expresión y decir, este es el seno hiperbólico, ¿sí? Tal vez en la bibliografía o en el internet van a encontrar esto, que es la forma más general. Seno hiperbólico de a la x, esto es igual a e a la x menos e a la menos ax sobre 2. Si ven que este argumento se traslada a las formas exponenciales, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, tal vez a lo mejor en la literatura está generalizado así. Es más, yo puedo tener, recuerden, estas también son funciones con posición. Yo podría tener seno hiperbólico de raíz de x al cuadrado más 1. Si le quiero llevar esta forma a la representación exponencial, digo e a la raíz de x al cuadrado más 1 menos e a la menos. Si ven, es un juego de términos nada más que se mantiene sobre 2. Le lleva a una forma exponencial. ¿Sí? Obviamente esta tiene su representación gráfica. Me voy a permitir buscarle yo también en el internet, solamente para que vean cuál es la gráfica y qué podría yo extraer de allí, qué características fundamentales. Seno hiperbólico, ya les voy a poner en el seno hiperbólico, imágenes, que esto es a lo mejor lo que deben haber encontrado, déjenme ver. Sí, por ejemplo, aquí tenemos la representación gráfica del seno hiperbólico, ¿sí? A ver, déjenme ver. Esta es la representación gráfica del seno hiperbólico. ¿Estamos? Que va de menos a más infinito, ¿sí? Y en sus rangos entendería que va de menos a más infinito también. ¿Estamos? ¿Por qué cruza por cero? Simple. Si ustedes observan, cuando tengo x igual a 0, aquí tendría e a la 0 es 1, menos e a la menos 0, que también es 1, 1 menos 1, 0, y es evidente que cuando el argumento o seno de, entendería yo que el seno de 0 resulta ser el valor de 0, y aquí está representado en la parte gráfica. ¿Sí? ¿Estamos? No sé si aprecian aquí aquí está una equivalencia, ¿no? Del seno hiperbólico y lo que está estructurado como y igual a un medio e a la x y y igual a menos un medio e a la menos x. Está graficando, perdón, está graficando, creo que aquí se observa mejor. Está graficando la parte e a la x sobre 2 y acá está graficando el menos e a la menos x sobre 2. ¿Sí? Y obviamente es la suma o la resta de dos funciones, como queramos entender. Y como consecuencia me da lo que está esta línea roja. Pamela, ¿se entiende tal vez allí un poquito lo que he pedido revisen? Y bueno, el resto de compañeros también, de todas maneras, para que se entienda. ¿Sí? Sí, esa fórmula, sí. ¿Sí? La interpretación gráfica, eso es muy importante, digo, porque el seno hiperbólico yo lo puedo, es parte de es parte de la matemática, ¿no? Que puede Ujú. ser representada mediante, o es representada, perdón, mediante formas exponenciales. ¿Sí? Y aquí está una explicación un poquito más detallada en esta gráfica, por eso digo, es como si yo escribiera esto. A ver, déjenme ver, le voy a hacer la siguiente. Déjenme ver si me permite escribir aquí. Es como si yo hubiera hecho ese desagregado. Aquí está, así. E a la x sobre 2 menos e a la menos x sobre 2. Esta gráfica es la azul y esta con el signo negativo porque se invierte, ojo, se invierte por el signo negativo, es la de acá. Y obviamente esta operación algebraica que corresponde a dos funciones me da como consecuencia la gráfica que está aquí descrita, ¿no? La que estoy ahorita marcándole, que era la que estaba en rojo en esencia. ¿Sí? Tal vez ahí, Pamela, se aclara algo más, queda más Sí, claro. pero lo que quería era cómo sería en un ejercicio, cómo estaría planteado un ejercicio sobre esa función. Mm, ¿Cómo estaría planteado un ejercicio en una función? A ver, digo, la ventaja del Google, déjeme ver un ejercicio.
A ver, vamos a ver. Ejemplos de seno hiperbólico. Depende de lo que me pida. Es que aquí en realidad es PDF, déjeme ver. PDF, ejemplos. Depende de lo que me pidas. Oh, ¿qué es lo que me pide el ejercicio? A ver, déjeme ver. Aquí estoy buscando unos ejercicios. A ver cómo podríamos hacer. Un seno hiperbólico. Ujú. Mm. Depende de lo que me pida. Ahí sí me tendría que buscar algún ejercicio que me pida la representación gráfica, tal vez. Tal vez con eso. No sé, tal vez se me ocurre algo así que podría plantear el ejercicio. Pero, ojo, yo ya debería de conocer cuáles son las características básicas de la función. Vamos a ver. Voy a hacer esto. Voy a inventar ahorita cualquier cosa. A ver. Me pide hacer la representación gráfica. A ver, digo y es igual a seno hiperbólico de x, ¿sí? Que multiplica a la función escalón unitario x menos 1. ¿Sí? No sé, voy a poner este ejercicio. Bien, si yo ya conozco la característica gráfica del seno hiperbólica, es la que hace un momento me acaban de indicar. Caso contrario, si de alguna manera no lo recuerdo, por ejemplo, yo puedo pasarle esto a una forma exponencial, lo que acabé de desarrollar. ¿Sí? O lo que es lo mismo, e a la x sobre 2 menos e a la menos x sobre 2. Y yo aquí tengo dos funciones. Vuelvo a reiterar dos funciones. Si es que no me recuerdo yo la gráfica de la función h de seno hiperbólico de x. Sí, y si le hago aterrizar acá en el ejercicio, yo podría tener lo siguiente. Estoy inventándome ahorita un ejercicio, es así. ¿Sí? El e a la x sobre 2, nosotros sabemos que es una función creciente. Ya vimos las características, ¿no es cierto? Entonces, es una función que estaría expresada de esta manera. Corta en 1, ¿estamos? La función e a la menos x es decreciente, pero por estar con el signo negativo, primero le voy a graficar la forma decreciente. A ver, la función, la otra vendría a ser esta. Perdón, aquí debería ser una corrección porque está dividido para 2. En vez de 1, ¿en dónde debería de costar? En 2 mismo, profe. ¿En qué ¿No? valor debería de costar aquí? En vez de 1. Mm, En 1, Cero. en 0,5. E a la x, cuando x es igual a 0, esto es igual a 1. Pero lo que tengo ahora es e a la x sobre 2. Cuando x es igual a 0, ¿en dónde debería de costar? En un medio. Un medio, correcto. Primero hago esa corrección. Aquí debería de ser en un medio, no en 1. ¿Sí? Por esta condición de aquí. Lo que estoy graficando a continuación es, a ver, ya les voy a colocar. Esta es la función e a la menos x sobre 2. ¿Sí? Esta es estoy graficando la función hiperbólica, pero le estoy haciendo la descomposición. Y esto es de x sobre 2. ¿Sí? Pero todavía no he considerado el signo. Cuando digo menos, esta función azul, ¿qué debe de pasar? Por las propiedades que hemos visto en el análisis de las funciones. ¿Qué debe de pasar con esa función? Se invierte. Recuerden qué es esto. Esta es la función menos e a la menos x sobre 2. Es la azul invertida. Recuerden que cuando yo colocaba un signo negativo adelante de una función, ¿qué pasaba? ¿Cómo había dicho que le tengo que representar o cómo debo de interpretarle? Como un reflejo. Más durito que no le escuché. Reflejo. Un reflejo, ¿no es cierto? Es como yo había mencionado, me paro frente a una laguna y yo veo mi reflejo hacia abajo. Este es el signo negativo cuando yo le pongo a la función. ¿Estamos? Ahora, en mi problema,
en mi problema que yo he planteado, quiero que me grafique el seno hiperbólico de x cuando u de seno hiperbólico de x que multiplica el escalón unitario x a la menos 1, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué función o qué gráfica no me sirve? Esta, de aquí no me sirve en realidad. No me sirve esta de aquí porque ya estamos graficado e a la x sobre 2 y menos e a la x sobre 2. Perdón un ratito. Bien, entonces yo en este momento ya tengo las dos gráficas, o la descomposición o la equivalencia del seno hiperbólico a través de esas dos funciones. Ojo, esto es muy importante que de alguna manera, por decirlo así, se aprendan de memoria. Las formas básicas del seno hiperbólico, el coseno hiperbólico y la tangente hiperbólica, porque las otras son las recíprocas, como había yo mencionado. De hecho, necesito únicamente las dos, seno hiperbólico y coseno hiperbólico, ¿sí? Porque la tangente hiperbólica, al igual que las identidades trigonométricas, es igual a seno hiperbólico de x sobre coseno hiperbólico de x. Listo, tengo la gráfica. Ahora voy a representar la función escalón unitario, como hemos venido desarrollando en algunos otros ejercicios, ¿no es cierto? La función escalón unitario viene a ser toda esta recta de aquí. Debe de subir en menos 1, es desplazada en 1. Recuerden ustedes eso, y viene hasta acá. ¿Sí? Esta vendría a ser la función escalón unitario. Y como hemos desarrollado los ejercicios anteriores, yo debería de ir viendo qué es lo que sucede. Esta parte, ¿sí? Yo ya la puedo expresar y era la representación de la función seno hiperbólico, ¿no es cierto? Vendría a ser algo así, si no estoy mal. Algo así viene a ser. Viene en esta tendencia y pasa por aquí y se va para acá. Esta es consecuencia de hacer esta operación entre estas dos funciones. Esta es la seno hiperbólica. Y nuevamente, si ya quiero sacar la gráfica total, en 1, ¿cuánto vale la función escalón unitario? ¿Cuánto vale la función escalón unitaria desde 1 hacia la izquierda? 0. 0. Y estoy multiplicando. Recuerden cómo habíamos un poco definido, ¿no? Tal vez la sugerencia. Voy a hacer el intervalo desde menos infinito hasta 1, ¿no es cierto? Aquí voy a tener cuál es el comportamiento de la función escalón unitario. Y acá tengo la forma de la función hiperbólica de x. ¿Sí? Lo que acabo de mencionar, en este intervalo vale 0. Por lo tanto, todo valor multiplicado por 0 en este intervalo, ¿qué va a hacerle a la función hiperbólica? Hacerse 0. Se hace 0, es 0. decir, en esta parte vendría a graficar esto. Aquí. Esto es lo que estaría graficando. En esa parte. Y la otra, que va desde 1 hasta más infinito, ¿cuánto vale la función escalón unitario? 1. 1. 1 por la función seno hiperbólica, ¿qué prevalece? La función La hiperbólica, es función. decir, vendría desde acá. Y esta vendría a ser la representación gráfica utilizando las formas hiperbólicas en este caso. Ojo, aquí sí hay que poner esta parte por representación gráfica. Esto sería abierto y acá recuerden que es cerrado. ¿Sí? No sé cuánto me daría el seno hiperbólico de 1. Aquí no tiene nada que ver si está en cuidado el argumento de x. El argumento de x, mucho cuidado, no es un ángulo. ¿Sí? En el seno hiperbólico, en las funciones trigonométricas, no estamos evaluando ángulos. Mucho cuidado. ¿Sí? Tendrán mucho cuidado. Por eso es que aquí el seno hiperbólico de 1, no sé cuánto me salga en las calculadoras, me parece que sí hay la función matemática que se podría considerar. No sé, déjenme ver. Yo aquí tengo mi calculadora. En las calculadoras sí hay esa condición, pero no la encuentro aquí.
Déjenme ver. No sé si alguien me da calculando el valor de seno hiperbólico de 1. O puede utilizar la fórmula, puede evaluar esto de acá. Si de alguna manera no encuentro en mi calculadora, evalúo estos. Es decir, con x igual a 1, yo tendría que evaluar e elevado a la 1 menos e a la menos 1 sobre 2. ¿Sí? Y si hay la forma exponencial. Pero en las calculadoras sí sabía ver esta parte. No sé dónde estará. No la encuentro yo tampoco en mi calculadora. Ni modo. Si quiero evaluar, le haría eso, ¿no? Sí, exponencial a la 1 menos sí, exponencial a la menos 1 y todo esto dividido para 2. A mí me sale el valor de 1.17. Bueno, la gráfica se va todavía un poquito para arriba, no coincide con lo que está allí, pero bueno, eso es ya porque no está escalada de manera adecuada. Me dice que tiene que salir el valor 1.17. ¿Sí? Ya para hacerle más bonita la gráfica, ustedes tienen cuadriculado y ahí les va a salir mucho mejor. Pamela, tal vez allí ayuden algo, como digo, esa sería más bien lo que, si le pongo como un planteamiento de un ejercicio, de ahí si tengo otros problemas, tengo que ver cómo les resuelvo, pero lo importante es que yo debo de saber identificar la función semi-hiperbólica de X, ¿sí? Sus Ya, profe. características. De eso también hay que saber la inversa. Eso les había pedido, que analicen las inversas. Y es fácil de ver lo siguiente. Si ustedes observan, el seno hiperbólico está asociado a las formas exponenciales, al e a la x, es rápido intuir que el arco seno hiperbólico de x o el seno inverso, seno hiperbólico inverso, está asociado a qué función creen ustedes. ¿A qué funciones? ¿A qué formas matemáticas? ¿Cuál era la función inversa de la función exponencial? Función logarítmica. Logaritmo natural. Logaritmo, ojo, aquí hagamos bien, identifiquemos de manera adecuada. El a la x es una forma exponencial y su inversa es logaritmos de a en una base. Pero el e a la x, su inversa es el logaritmo natural de x. ¿Sí? Automáticamente esto debe de quedar súper claro. El e a la x, su inversa es logaritmo natural. Por lo tanto, se puede intuir que el seno hiperbólico inverso de x tengan la plena seguridad que está asociado a una forma inversa. Algo más, es lo que les he pedido que revisen en la literatura. Tendrá alguna relación allí. ¿Sí? Si no estoy mal, creo que es raíz de algo. Por eso les he pedido que ustedes lo tengan presente. Lo chequen y lo revisen. ¿Sí? Pamela. Ya, profe, muchas gracias. ¿Sí? Entonces, los ejercicios, me inventé uno, pero hay que ver qué me pide el ejercicio y vuelvo a reiterar, ¿qué es lo que yo debo de identificar? Las características de estas funciones. Eso me va a ayudar bastante a decir, muy bien, la función seno, voy a volver a las funciones trigonométricas. ¿Cuáles son las características de las funciones trigonométricas seno? Seno de X, ¿cuáles son? Las inmediatas que me deben venir a mi mente, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las propiedades de la función seno de X? Su rango es de -1 a 1. Ya, correcto. ¿Qué más? El dominio va de menos infinito más infinito. Correcto. ¿Qué más? Y la más, no sé si decir la más importante, pero la que es una de las características fundamentales. ¿Cuál? Pasa por el origen. ¿Perdón? Pasa por el origen. Ya pasa por el origen, sí. Ese es, sí y no. Sí, no. El seno de X pasa por el origen, pero recuerden que yo también al seno le puedo desplazar por las propiedades que hemos visto. Algo más importante. Es una función periódica. ¿Sí? Yo creo que esas son las características fundamentales. Función periódica, dominio de menos infinito a más infinito y obviamente el rango de -1 a 1. Pero recuerden que el dominio habíamos mencionado, depende de qué el dominio.
¿Qué tipo de función era esta? El seno hiperbólico también había yo mencionado. Creo que es importante, podría ser una propiedad a tener presente. La función seno de X, ¿qué es? ¿Qué tipo de función es? Es una función composición. Por lo tanto, el dominio de la función seno, ¿de qué depende? Ojo, verán que yo eso lo dije varias veces cuando vimos esa parte. Igual que en el seno hiperbólico de X. ¿De qué depende el dominio de este tipo de funciones trascendentales? Dependen de sus argumentos. ¿Y cuáles son los argumentos? Justamente este término. Este es el argumento. Acá el argumento es esto. En E a la X, este es el argumento. En logaritmo natural de X, este es el argumento. ¿Sí? Porque yo puedo tener, recuerden, creo que sí hicimos un ejercicio, y de hecho hasta lo graficamos, yo puedo tener seno de X al cuadrado menos 1. Yo tengo que analizar esto. Y esto me define el dominio. Pero el rango sigue siendo ¿qué? De menos 1 a más 1, dependiendo del dominio. Obviamente, ¿sí? En la representación gráfica. ¿Queda claro eso? Vean, yo les recomiendo que pongan atención. Yo a veces repito muchos términos porque esos son los fundamentales y esos son los que yo debo de identificar de manera inmediata. O sea, y tengo que relacionar. Recuerden que si no hay entrada, no hay salida. El dominio me marca la salida. ¿Estamos? No sé si queda claro eso. Un poquito, tengan presente en eso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ingeniero, también el rango se puede modificar cuando hay un número multiplicando al seno, ¿verdad? Claro, el rango de hecho, son las propiedades que vimos cuando veíamos el escalamiento y eso. Recuerde que cuando yo multiplico una constante a la función, al parámetro de salida, recuerden qué pasaba. Era como estirar la función. Si yo tengo 2 seno de X, ¿cuál va a ser el rango? 2. ¿De dónde a dónde? De menos 2 hasta 2. Correcto, exactamente, es eso. Sería de menos 2 a 2, ¿sí? Ahí es súper fácil ver eso. No sé si ustedes recuerden que a ese término se le llamaba la amplitud de la función seno. La amplitud es justamente mis valores de salida. Si yo pongo 10 seno de X, la amplitud de mi función seno va de menos 10 a 10. Eso es lo que marca la amplitud. ¿Sí? Lo que usted me acaba de indicar, Eric. ¿Sí? Que son las propiedades que habíamos visto cuando se analizaban escalamiento, desplazamiento, etcétera, etcétera. Las consecuencias de multiplicar la variable de salida, de multiplicar la variable de entrada, cómo yo le debía de interpretar. ¿Sí? Todo eso se aplica a todas estas características, o sea, a todas las funciones. ¿Sí? Todo lo que habíamos visto en esa parte en este tema de funciones. Bien, no sé, ¿queda claro alguna otra duda, algo más que quieran revisar antes de avanzar? Ingeniero, abajo en el exponencial a la X, ¿no es logaritmo de base A de B? Eh, Porque la y, base del sí. bueno, es un argumento para una base. La base es la que me determina, ¿no es cierto?, el tipo de escalamiento Sí, que yo tengo. pero digo que no sería la A ahí, convirtiendo a la X al Podría ser, logaritmo. sí. Déjenme ver, si no estoy mal. Ah, ya, lo que le entiende es usted es esto. Sí, porque Un ahí poquito sería el para que logaritmo de tenga, para base que A. tenga sentido. Ya usted me dice que esto debería ser, o debía haberle yo colocado de esta manera. Ya, sí vale la aclaración. Así. Sí. Este pasa a ser el argumento y esta pasa a ser la base del logaritmo. ¿Sí? Así. Sí, está No, bien. no, es que digo que es X igual al logaritmo de base B, como de base A de B. A ver, No quedaría X. así. A ver, X.
igual al logaritmo de base A de B. Ya, sí, pero recuerden que esto teníamos que llevarle a una forma de variable X. Me parece que lo correcto, pasándole ya como función. Recuerden que esta es función Y y esta es función Y. Recuerden que decíamos, eh, luego de hacer la parte algebraica, tenemos que cambiar las letras, ¿sí? O sea, vista como función. A eso me refiero. Listo, ingeniero. Sí. Bien. Algo más tal vez, no sé. Como digo, antes de avanzar, porque tenemos que entrar al capítulo de límites. Vamos a ver dónde están de los límites. Se me perdió mi presentación. ¿Dónde está? Creo que la cerré. Sí, creo que la he cerrado. Ya. Esto, bueno, ya está esta parte en el e-virtual, ¿no? Yo ya les subí esta parte. Bien. Arranquemos con este nuevo capítulo que hace referencia a los límites. Y nuevamente voy a reiterar, necesitamos recordar todo lo que se vio en funciones. Y todo lo que veamos en este capítulo relacionado a límites lo vamos a utilizar para la definición de la derivada. Reitero, todos los contenidos a partir de funciones están completamente concatenados y si algún concepto nos queda en el aire, flotando en el aire, es mejor que me lo digan para reforzar porque lo vamos a seguir utilizando. Un poquito este es el contexto que vamos a trabajar en este capítulo, hace referencia a lo que es los límites y el concepto de continuidad que se establece a través de esta herramienta algebraica. ¿No es cierto? Vamos a dar una definición partiendo de un concepto empírico a una definición formal, ¿sí? Obviamente habrá teoremas para poder desarrollar o utilizar los límites. Pasaremos también a lo que son los límites laterales. Perdón un ratito. A ver, límites laterales, que también iremos viendo, tiene sus interpretaciones, límites al infinito e infinitos. Eso nos va a permitir establecer una característica que se utiliza en la representación gráfica, como son la definición de las asíntotas, ¿no es cierto? Entiendo yo que algunos de estos temas lo vieron en el colegio. El concepto de continuidad basado sobre el límite, las características, porque eso nos van a dar ciertas connotaciones, sobre todo cuando veamos la derivada, características que se deben de cumplir en la derivada. Y nuevamente volveremos a las funciones trascendentes, ¿no? Aplicadas, cómo aplicar el límite, la continuidad. Y una primera aplicación que le vamos a dar el límite justamente es en la representación gráfica. Recuerden que cuando vimos las funciones yo les había mencionado cómo hacemos la gráfica. Podemos partir de una metodología empírica. Comienza a dar valores de entrada y voy generando los pares ordenados, luego los pares ordenados los voy plasmando en un plano cartesiano y luego uno los puntos y de alguna manera tengo ya una gráfica. Pero con el límite ya comenzamos nosotros a hacer poquito más matemáticos, por decir de alguna manera, en qué sentido que bajo las interpretaciones que le demos al límite, yo ya puedo intuir cuál es el comportamiento de una gráfica. Y no tengo la necesidad inclusive de estar generando pares ordenados, sino obviamente con la interpretación de los resultados yo digo, esta curva tiene este comportamiento y gráficamente lo tengo que hacer de esta forma. Y con la ayuda de las asíntotas voy a ir generando una gráfica más rápida en cuanto al desarrollo, en cuanto a hacer su representación gráfica y no tengo que estar haciendo una tabla de infinitos pares ordenados. Bien, partamos del siguiente ejercicio. Yo tengo esa función.
x al cuadrado más 2x menos 3 dividido para x al cuadrado menos 1. ¿Cuál es el dominio de esa función? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el dominio de la función? Recuerden que este es un aspecto, ténganlo siempre presente en los modelos matemáticos. Lo primero que yo debo de sacar es el dominio, porque allí hay mucha información, mucha información. ¿Cuál Puede es ser de menos infinito hasta menos 1 y de 1 hasta más infinito. Sí, no, está faltando algo. Le está faltando un intervalo. De -1 a 1. Correcto, efectivamente, porque si yo analizo la forma de la función, como habíamos visto, esta es una función racional, tiene un polinomio en el numerador, un polinomio en el denominador, y recuerden, como habíamos dicho anteriormente, que cuál sería el procedimiento. Yo saco el dominio del numerador, y el dominio del numerador me dice x tal que x pertenece a todo el conjunto de los números reales, en tanto que el dominio del denominador, yo debo de excluir dos cantidades, que son ¿cuáles? El 1 y el menos 1 para evitar la división para 0. Entonces aquí sería x tal que x pertenece al conjunto de los números reales, pero lo que yo tengo que restar aquí son el 1 y el menos 1, ¿no es cierto? Por esa razón. Y si hago la intersección de las dos, aquí era la recta numérica, perdón, si hago la representación gráfica, el primero es la recta numérica del numerador, y en el otro caso tengo esto, menos 1 y 1. Por lo tanto, lo que ya alguien me mencionó, el dominio de esta función, ¿sí? El dominio de esta función me quedaría definida como, le voy a poner en forma de intervalo de menos 1 a 1, a menos 1 abierto, perdón, unión de menos 1 a 1 abierto, unión de 1 a más infinito. Estamos, ¿no es cierto? Eso es lo que yo ya sé manejar, de la determinación del dominio de la función. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Listo. Ahora, vuelvo a reiterar, ¿por qué yo tengo que sacar el dominio? Porque a mí me da mucha información y lo que yo quiero en este momento es indagar qué es lo que sucede alrededor de menos 1 y de 1, ¿sí? ¿Estamos? Yo quiero saber qué sucede cuando yo estoy aproximándome a 1 y qué puede suceder cuando me aproximo a menos 1. Bien, nos vamos a centrar en esta primera parte el análisis alrededor del valor de 1, ¿no es cierto? Nuevamente voy a colocar aquí la recta numérica. Este es el valor de 0, este es el valor de 1. Y lo que yo acabo de mencionar, yo quiero indagar qué sucede cuando me acerco a 1. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Yo sé que esto es un valor que no le pertenece al dominio, por lo que ya hemos sacado en nuestro análisis. La pregunta es, al valor de 1, ¿por qué lados me puedo aproximar? Por la izquierda y por la derecha. Por la izquierda y por la derecha, ¿no es cierto? Y si ustedes observan la tabla que está allí desarrollada, es justamente lo que se está haciendo, ¿sí? Yo quiero saber qué sucede cuando me aproximo por la izquierda y qué sucede por la derecha. ¿Estamos? Este análisis está completamente ligado entre entrada y salida. ¿A qué me refiero? Porque yo quiero saber qué sucede en el dominio y la consecuencia se ve en el rango, ¿sí? Es decir, yo manipulo X porque esa es la variable que yo puedo manipular y la consecuencia es evaluar en la función y viene a ser la variable Y. Eso es muy importante lo que acabo de acotar porque el límite analiza eso. Qué sucede en el dominio y su resultado de límite es lo que yo debo de interpretar a la salida. Bien, ahora, si ustedes observan, cuando yo digo me aproximo a la izquierda, yo le puse un valor de 0,8, ¿sí? Y la pregunta que surge es,
0,8, hay un valor más cercano al 1, 0,9. 0,9, correcto. Y alguien se va a decir, no, profe, yo tengo uno más cercano. ¿Cuál es el más cercano? 0,999. Sí, y alguien puede decir, no, profe, yo tengo uno más cercano. 0,99. Y alguien va a decir, no, profe, hay uno más cercano, el 0,9999999. Y alguien va a decir, no, profe, hay uno más cercano, ¿sí? Entonces, lo que les estoy yo mencionando es parte de la definición del límite. Yo puedo estar lo más cercano, en este caso, al valor de 1, pero nunca voy a ser el valor de 1. Y de eso se trata el límite. Indagar una tendencia para saber, una tendencia que vendría a ser mi entrada para saber qué sucede a la salida. No sé si se entiende esto lo que acabo de mencionar, ¿sí? Yo estoy tan próximo a 1, pero nunca soy el valor de 1. Ese es el concepto del límite. Aunque más adelante cuando haga la evaluación, capaz que no sé si alguien luego me va a decir, oiga, profe, pero usted me dijo que era muy cercano, más no es del valor de 1. Van a darse cuenta que en el momento de evaluar el límite, yo le evalúo con el valor de 1. Un poquito, no sé si se están perdiendo en ese sentido, pero espero que más adelante se aclare a qué me refiero. Eso es ya parte del procedimiento numérico, ¿sí? Pero la interpretación es esa. Este mismo hecho lo aplico al lado derecho. Yo digo, muy bien, el primer valor que se aproxima a 1, digo, es el 1.1. Pero nuevamente alguien va a decir, no, profe, hay uno más cercano, el 1.05. No, hay un más cercano, 1.01. Y habrá un más cercano, 1.001. Y vamos a tener el mismo caso que había hecho en la izquierda. No, hay uno más cercano, 1.0000000000001. ¿Sí? Sin embargo, hay uno más cercano. Tiene la misma idea de la izquierda y la derecha en este caso. ¿Estamos? No sé si queda claro eso. ¿Alguna duda? Como digo, estamos un poquito haciendo unas cuestiones medio tipo empíricas porque estamos al sondeo, o sea, doy este valor y qué sucede, ¿sí? Lo que ustedes ven en la tercera fila es la evaluación. Muy bien, digo, x vale 8, 0,8, perdón. Y ese valor de x le evalúo en la función y lo que yo entendería es que cuando x vale 0,8, dice que y o f de x vale 2.1111. ¿Sí? Pero digo, como ya sabía que había un valor más cercano al 0,9, hago el mismo procedimiento. Tomo el 0,9 y le evalúo en la función y me resulta que el valor de salida es 2.05, lo que está ahí denotado. Pero como sabía que había un valor más cercano, el 0,99, su salida me da 2.005 y lo que le continúa. Y había un valor más cercano, 2.005. Y si yo sigo haciendo este mismo concepto, haciendo la evaluación, voy a tener una interpretación. Por eso decía hace un momento, yo estoy analizando un valor que aunque no le pertenezca al dominio, yo quiero indagar a sus alrededores para ver cuál es la consecuencia a la salida. Y ahí es donde yo voy a interpretar. Lo mismo estoy haciendo en el lado derecho. Evalué el 1.1 y me dice que es 1.95. El 1.05, 1.97. El 1.01, 1.99. El 1.001, 1.99. Y si sigo haciendo las aproximaciones hacia uno por la izquierda y por la derecha, ¿qué podría yo concluir? ¿Qué sucede con el valor de la izquierda y el valor de la derecha? ¿Hacia dónde va? Van acercando hacia 1. ¿Cómo es la? Hacia el 2. Correcto, hacia el 2. Por eso vuelvo a reiterar. Yo analizo la entrada, pero la consecuencia es en la salida. Y si ustedes observan todos los valores evaluados de f de x para las aproximaciones a 1, sea izquierda o sea derecha, yo podría intuir que mientras más cercano esté a 1 por cualquiera de los dos lados, la salida hacia dónde se me va. Ya lo dijeron. Hacia el 2. Hacia el 2, correcto, porque ustedes hagan, si Hacia quieren, 2, profe. exactamente, si ustedes pueden hacer el ensayo, háganle un valor más cercano, no sé, utilicen el 0,999, a ver, 5 nueves a Profe, la izquierda. profe, le usé 9 y me sale igual 2. Siempre 2. No, tienen que usar con todos los decimales.
por eso con En esta parte numérica tenemos que utilizar todos los decimales. con Porque 0,9999999. sí, aquí cuando hacemos esta metodología medio, insisto, es empírica porque luego vamos a ir a la herramienta del límite, pero quiero que se entienda el concepto, ¿sí? El límite es analizar una proximidad. ¿Qué proximidad? Lo más cercano posible, ¿sí? Y eso es lo que yo estaba denotando. ¿Cuál es el valor más cercano a 1? 0,9999. Puedo poner allí unos, ¿qué se me ocurre? Unos 6 dígitos 9 y hagan la evaluación y van a ver el resultado. Pero, Igual sale 2, profe. Sale 2. pero ¿y los decimales? Es que cuando pongo con bastantes 9 me sale 2. Ah, Y por claro, ejemplo, con bastantes pongo nueves le va a salir 19. 2 porque se supone que los decimales se siguen corriendo. Por eso decía, háganle solamente con, con 6 nueves. ¿Sí? Claro, si yo le hago con unos 8 nueves, va a parecer que va a desaparecería los números decimales, pero no es así. Los decimales, si ustedes ven, se está corriendo, se van corriendo también. Y la calculadora ya no me lo permite ver. Eso es un hecho. ¿Sí? Pero como digo, más allá, lo que yo debo de interpretar es, vuelvo a reiterar, que yo me estoy aproximando a uno lo más cercano que pueda. Ese es el concepto. Y lo que yo interpreto es que la salida me va hacia dónde? Hacia 2. No es 2, cuidado. Eso quiero que quede súper claro. La salida, lo que yo interpreto es, la salida va hacia 2, más no es del 2. Entiendo lo que usted acaba de decir numéricamente. Usted le puso varios 9, le evaluó y al final la calculadora, porque ya no me puede representar los valores decimales, obviamente le va a dar el valor 2 cerrado. Eso es lo que está sucediendo numéricamente. ¿Sí? No sé si se entiende eso tal vez ya en el proceso de cálculo, que quede claro más bien. Sí, profe, ya entendí. O sea, se ¿Sí? aproxima Entonces, bastantísimo al 2, pero no es 2. efectivamente, en la calculadora me sale 2 cerrado porque ya no me puedes representar los decimales que estarían, qué sé yo, en la posición número 10 u 11. ¿Sí? Pero Sí, en los 3 primeros dígitos, si ustedes pueden observar, si ven cómo se va desplazando el 0, ¿sí? sí. Lo mismo sucede acá. Si yo utilizo el 1.00000000, tal vez unos 10 ceros y luego el 1 y le hago la evaluación, con seguridad me va a salir el 2. Porque aquí prácticamente pensaría yo ya que me va a redondear inmediatamente al 2, al 2 inmediato. ¿Sí? Bien, no sé si queda claro este concepto medio muy general, partiendo de esta forma empírica que estamos analizando. Sí, profe. ¿Sí? No sé, el resto de compañeros, ¿queda claro? ¿No queda claro? Sí, Porque ya genial. vamos a ir ahora a la Sí, profe. notación y a la interpretación. Dígame algo, ¿me quiere decir alguien tal vez? Bien, hagan una cosa en este momento. Pónganle, bueno, la gran mayoría, entiendo, sus calculadoras deben de tener el valor, pueden meter toda la relación o la fórmula. Evalúen en uno y díganme qué les salen sus calculadoras. Error porque no está Error definido serio. Sí, matemáticamente. si es que yo hago la evaluación, porque es algo que también vamos a analizar más adelante y vamos a ver ciertos artificios matemáticos. Si yo hago la evaluación en 1, yo voy a tener aquí 1 más 2 menos 3 sobre 1 menos 1 y resulta que lo que tengo es 0. Si hago esto manualmente, como acabo yo de desarrollar, eso es lo que yo tengo, 0 sobre 0. Pero la calculadora no me representa eso, sino me sale error matemático. Ustedes recordarán que hay formas matemáticas y una de ellas es la que está ahí descrita por el ejercicio que se conocen como indeterminaciones. Y las indeterminaciones se deben de resolver aplicando ciertas técnicas. Yo creo que al inicio de las clases, cuando empezamos el semestre, yo les había mencionado de que es muy importante que repasen lo que se ve en el colegio, lo que es la factorización, ¿sí? Porque es algo que vamos a requerir aquí como técnicas para levantar lo que se conoce las indeterminaciones.
La racionalización también hay algo que deben de recordar, eso se ve en el colegio y vamos a requerir más adelante cuando analicemos justamente esa parte o ese tema. Bien, vamos ahora a la formalidad. La notación matemática es el uso de este lenguaje. Perdón, aquí qué feo. El lenguaje no me fijé, ya quedó. Lenguaje. Ya, un ratito. ¿Sí? Vamos a traducir este análisis que hemos desarrollado a un lenguaje matemático que justamente se expresa como el límite, esta es la notación matemática, de la función cuando x tiende a un valor de análisis, ¿no es cierto? En nuestro ejercicio quedaría descrito así, que el límite de f de x cuando x tiende a 1 es el límite de la función cuando x tiende a 1 y lo que yo debo de interpretar es en este caso que de lo que hemos desarrollado el análisis anterior va a 2. Por el análisis anterior. Ya vamos a ver y volveremos a este ejercicio, ¿sí? De una técnica para levantar la indeterminación, porque en primera instancia este límite tiene esa indeterminación de 0 sobre 0. Pero en base a lo que hicimos acá, al generar esta tablita de que X se va aproximando, resultó que la salida iba al valor de 2, ¿sí? Lo que tenemos aquí descrito. Vamos a ver. ¿Sí? Aquí está. Esta era la parte que era la tablita anterior que tenemos. Aquí un poco le he hecho la representación gráfica, pero cada vez que yo me aproximo a 1, con las consideraciones que ya hicimos, yo puedo asumir que cuando me aproximo a 1, la salida se aproxima a 2. Aquí es algo muy importante. Y nuevamente la pregunta. ¿El 1 le pertenecía al dominio? No. No. ¿Sí? El 1 no le pertenece al dominio. Lo de acá es una interpretación, lo cual quiere decir que el 2 es rango, pero también nosotros podemos entender que el 2 no le pertenece al rango, por esta razón de acá. Lo único que nosotros estamos interpretando es que a medida que nos vamos aproximando a 1, y aquí se puede ver, creo que con más certeza, lo que sucede gráficamente, nos vamos a 2. Lo que interpretaríamos en este caso es que el par ordenado 1,2 no le pertenece a la curva. Y por eso yo le he denotado allí con un círculo abierto. ¿Sí? Eso es lo que yo entiendo. ¿Por qué? Vuelvo a reiterar. Porque el 1 no le pertenece al dominio de la función. Como consecuencia, lo que he obtenido como resultado, el 2 no le va a pertenecer al rango de la función. Y obviamente, lo que estamos aquí argumentando es que este punto o este par ordenado 1,2 no le pertenece a la gráfica o a la curva. ¿Sí? ¿Se entiende eso también o no? Sí, Porque más ingeniero. adelante haría una aclaración en un problema y hay que saber diferenciar esto. ¿Sí? Ojo, si no existe entrada, lo que yo dije hace un momento, no existe salida. Eso es lo que hemos definido en cuanto a la función. La correspondencia. ¿Sí? El dominio marca la existencia o no de la salida, no al revés. Yo no puedo presumir si hay una salida si no he analizado el dominio. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Profe, entonces la curva no pasa exactamente por ese punto, sino bien cercano al punto. Sí, o sea, lo que está ahí interpretado es justamente ese punto no existiría en la curva. Es decir, Solo pasa bien cerca. es que es la proximidad. Yo solamente le estoy dando una interpretación, que a medida que me acerco a 1, la salida va a 2. Ese es el concepto. Gráficamente se debería, le voy a hacer un poquito más grande. Hagamos cuenta que este es el punto, perdón, aquí, hagamos cuenta que este es el punto que estamos representando, el punto 1, 2. Entonces lo que se entendería que la curva viene así. O sea, se entendería
que este punto no le pertenece a la gráfica, ¿sí? ¿Por qué? Porque X no es parte del dominio, sin embargo, yo le analicé, ¿sí? Le analicé porque lo que usted acaba de mencionar, a medida que estoy más cerca de 1, la salida se va más cerca a 2, ¿sí? Es la interpretación que le doy. ¿Hacia dónde va? No es 2, ojo, porque a veces se confunde eso. Dicen, el límite vale 2. No, 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 no. Lo que me está indicando es que a medida que yo me acerco a un valor del dominio que estoy analizando, mi salida va hacia ese valor, ¿sí? Tendrán presente, eso es lo que de pronto se confunde. Claro, uno dice, el límite vale 2. Numéricamente vale 2, ¿verdad? Pero la interpretación es lo que yo debo de entender, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, no confundan esas ideas. Por eso yo decía hace un rato en el ejemplo anterior, en la tablita, yo me aproximo, pero nunca soy uno. Y la consecuencia se ve aquí. No es que el resultado sea 2, el resultado va a 2. Eso es lo que yo debo de entender. ¿Sí? Cuando veamos el concepto de la continuidad, van a ver el hecho de saber diferenciar, evaluar la función y evaluar el límite cuando se vea la continuidad. ¿Estamos? Ingeniero, ¿ahí se hace dos asíntotas verticales o solo una? Solamente hay una. Ya hemos de ver eso también más adelante porque en el colegio vienen con esa idea de que hago división para el denominador se hace 0 y se supone que es asíntota. No, ojo, en esta gráfica aquí no hay asíntota, mucho cuidado. ¿Sí? Yo he visto que cometen ese error porque vienen con esa idea del colegio, como claro, les enseñaron que si el denominador se hace 0 es asíntota. No, no necesariamente. Ahí vamos a ver esos análisis. Por ejemplo, en este caso hay una asíntota en -1, que era el otro valor que podría yo analizar. Pero eso ya lo veremos más adelante. ¿Sí? Mucho cuidado. Reitero, ese es un error que cometen cuando aplicamos el concepto de límite. Se piensa o se considera que aquí hay asíntota y no es tan. En este ejercicio, claro, estoy poniendo en este contexto, en este ejercicio, aquí no hay asíntota, más en el -1 sí hay asíntota, allí sí hay asíntota, pero es por otra razón, es muy diferente. ¿Es por la factorización después que se hace? Correcto, luego vamos a ir a esas técnicas, por eso decía hace un momento, es importantísimo que repasen o recuerden todo lo que es la factorización, todo lo que es la racionalización, que recuerden Ruffini, de pronto división para funciones, que también lo utilizamos anteriormente también. ¿Qué otras cuestiones se necesitan? Bueno, en el camino iremos recordando algunos, porque esas operaciones se convierten en artificios, más por eso. ¿Sí? Repasarán o revisarán, por favor. Eso vamos a requerir justamente en esta parte. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? No sé si queda claro. Digamos, va quedando claro los conceptos y ya vamos a ir viendo otras situaciones y obviamente desarrollando los teoremas. Bien. Bien, ya dentro de la formalidad, lo que ya mencioné hace un rato, ¿no es cierto? El límite de una función es un concepto relacionado con la variación de los valores de una función a medida que varían los valores de la variable x. Y obviamente tienden a un valor determinado. Era lo que ya acabábamos de mencionar. Yo analizo x, la proximidad a un punto que quiero analizar. Ojo, que puede pertenecer al dominio, como no puede pertenecer al dominio, que es lo que acabábamos de desarrollar. Sin embargo, el límite yo también le aplico a valores que le pertenecen al dominio. Lo puedo analizar, ¿sí? Era lo que me refería hace un momento. Cuando veamos la continuidad, se hará eso. Bien, la formalidad o lo que se utiliza como notación matemática es de esa estructura y lo que nosotros aquí tenemos descrito es que el límite de f de x, cuando x tiende a, me va a dar un valor L. Sin embargo, en algunos ejercicios, esto va a ser un valor numérico, ¿sí? Y en otros casos, no va a ser un valor numérico.
Cuando se da este hecho, que es un valor numérico, lo que nosotros decimos, existe el límite. Y cuando no se dé un valor numérico, como por ejemplo, se dé más infinito o menos infinito, que es solamente una interpretación, pero no es un valor, lo que nosotros decimos es que no existe el límite. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, un poquito tener claro porque alguien dice, el resultado me salió, profe, más infinito, entonces eso sí existe límite. No, ahí automáticamente cuando me salen esas dos condiciones de más infinito y menos infinito, la interpretación inmediata mía es no existe límite, que es un posible escenario. Cuidado, no quiere decir que estén equivocados. Si todo se ha desarrollado de manera normal, solamente le voy a dar una interpretación. Y ya van a ir viendo más adelante a qué me refiero. ¿No es cierto? Ahora, ¿cuál es la definición matemática que le vamos a dar al límite? Esto ya es un poquito la rigurosidad matemática. Bien. Si nosotros vemos esta gráfica, la que está aquí a mi mano derecha, lo que nosotros hemos mencionado es que yo quiero indagar alrededor de este valor, x sub 0, el valor de a, la letra que queramos utilizar. Y acabábamos de mencionar que yo estoy próximo, sea por la izquierda o sea por la derecha, como tenemos aquí expresado. Aquí podríamos entender que esto es el final de este intervalo a más delta, y acá viene a ser el intervalo a menos delta. Es decir, yo me muevo en esto. Y a medida que me muevo en esto, mi consecuencia se refleja acá. Lo cual implica que yo voy a tener también valores próximos a lo que yo intuiría hacia dónde va la salida. Voy a volver nuevamente a mi tablita, porque aquí es lo que estoy representando. ¿Sí? Si ustedes observan, entre este punto y el punto de acá, ¿sí? Aquí es como haber restado 1 menos 0.01. Y acá es como tener 1 más 0.01. Lo que yo decía hace un momento. Tengo el A, y aquí tengo el A más delta, y acá tengo el A menos delta. Porque yo estoy indagando en 1, estoy indagando en A. Y la consecuencia, ustedes pueden observar acá. En un caso me dice que es 2.005, con los otros decimales, 195, 5248, ¿sí? Lo que me está indicando es que cuando estaba en la cota inferior, que sería 0.99, me dice que me da este valor. Eso ya depende de la curva cómo esté definida. Me daba el valor de 2.005 y lo que le sigue los decimales. Y cuando estaba en el punto 1.01, la salida me dice que me estaba dando en 1.995 y lo siguen los decimales. Pero mi interpretación al final me decía que esto es 2, esto era el L. Estas son los valores de las funciones. ¿Qué implica eso? Que aquí yo también estoy teniendo un margen de error a la salida, ¿sí? Y ya vamos a ver cómo podría utilizar esa característica. Esto me permite dar la siguiente definición, que es ya la formalidad del límite desde el punto de vista matemático. ¿Qué quiere decir? Para cualquier número real epsilon, porque también en la salida se genera un intervalo en donde estaría contenidos mis resultados, dice, existe un número real delta, de manera que la diferencia x menos a delta, que es este intervalo centrado alrededor de a, entonces se cumple también que el valor absoluto de f de x menos l, ¿no es cierto?, que estaría centrado en l, es también menor a este epsilon. Es decir, la diferencia de este punto que viene a ser un f de x menos el l está dentro de este valor de epsilon. Pero para que esté dentro de este valor de epsilon, debe de cumplirse esta condición matemática de acá. Vamos a hacer un ejercicio un poquito para que quede más claro qué representa y qué es. Entonces,
límite de f de x cuando x tiende igual a L, ¿qué significa? Que para todo valor de epsilon mayor a 0, existe un delta mayor a 0, donde x pertenece al dominio, ¿sí? Y en donde x menos a va a ser mayor a 0, porque es un valor absoluto, menos a delta implica que la diferencia de f de x menos L va a ser menor a ese epsilon. Ojo, vuelvo a reiterar, este valor no es 0. Por eso es que es mayor a 0. Esto hablamos de proximidades, es decir, el x puede estar por aquí, puede estar por aquí, por aquí, lo más cercano al valor de a. Por lo tanto, esta diferencia nunca es 0. Por lo tanto, está establecida entre un valor mayor a 0 porque es valor absoluto y menor este delta, que es esta diferencia que estaría marcada aquí. Eso me permite establecer entonces que la salida también esté sujeta a un error. La demostración de esto es muy sencilla y muy rápida, ¿sí? Lo que yo estoy argumentando es que x, este x de aquí, ¿sí? Está contenido entre este intervalo inferior y este intervalo superior. ¿Sí? Si ustedes observan, el x sub 0 le paso acá dentro de la inecuación, me queda x menos x sub 0, y esto yo le puedo transformar en valor absoluto, haciendo esto. Esto es de la regla de las inecuaciones. Esto es, recuerden que esta era la descomposición, yo me puedo mover, creo que había hecho la acotación en las dos direcciones. Esto le descompongo en este intervalo, o este intervalo le defino como valor absoluto. Y eso es lo que estoy aplicando acá. Lo que acabé de mencionar, x menos x sub 0. ¿Cuánto vale la diferencia? Y que está en valor absoluto. Nunca va a ser 0. Por lo tanto, eso me permite que yo esta relación diga el x menos x sub 0 va a estar entre 0 y delta. Y obviamente la descomposición me establece este intervalo. Lo mismo podríamos aplicar en f de x. Yo tengo mi f de x, ¿no es cierto?, que está contenida entre un límite superior y un límite inferior. Si ven, es exactamente lo mismo que hice arriba, y obtengo esta relación, ¿sí? Y obviamente es lo que está expresado en la definición formal. ¿Cómo podemos utilizar la definición formal? Aquí tenemos un ejercicio. Dice, tengo que el límite de 2x más 1 cuando x tiende a 2 es igual a 5. Aquí ya me está dando el resultado. Lo que yo estoy entendiendo es que cuando x se aproxima a 2, la salida va ¿hacia dónde? Hacia 5. Bien, entonces apliquemos la definición. ¿Y en qué consiste sobre todo? ¿Sí? Dice, para todo valor de x mayor a 0 existe un delta tal que la diferencia x menos 2 menor a un delta mayor a 0 implica que 2x menos 1 menos 5 es menor a un epsilon. Lo que yo trato de asociar en esta operación es relacionar el delta con el epsilon. ¿Sí? Yo tengo que sacar una relación matemática porque tiene mucha importancia. ¿Qué es lo que hago? Yo parto desde aquí. Y si ustedes van viendo en los procedimientos, son procedimientos matemáticos, ¿sí? Y observen esta relación. Esta relación es esta. Yo construí esa relación. Y lo que hago, digo, muy bien, como el 2x menos 1 es igual, valor absoluto es menor a 2 delta, y tengo esto por propia definición, lo que yo puedo argumentar entonces es que 2 delta es igual al epsilon. Y de aquí defino que el delta es epsilon sobre 2. Aquí está lo que dije hace un momento. ¿Qué relación existe entre la entrada y la salida? Porque delta está definido en la entrada y epsilon está definido en la salida. ¿Sí? Esto me permite centrar o determinar el intervalo en el cual se debe de mover el dominio para que la salida tenga un error epsilon. Y aquí un poquito podemos observar el ejercicio siguiente o la siguiente consideración. Esto ya está definido de esta parte de acá, lo cual implica que x tiene que moverse dentro de este intervalo.
Ahora, yo quiero, el epsilon debe de ser visto desde esta manera. El epsilon es un error. ¿Sí? Es un error. Yo quiero que mi salida tenga un error de 0,1. Si dice que mi salida es 5, es lo que se tiende, yo quisiera que mi salida esté contenida entre 5.1 y 4.9. Cualquier valor que calce dentro de este intervalo, para mí es válido. Yo le tomo como dato certero. Cumple con mis expectativas. No necesariamente tengo que ir al valor de 5. Yo quiero que cualquier valor que esté contenido entre 4.9 y 5.1, vuelvo a reiterar, para mí es solución. Pero para que se dé este hecho, yo tengo que justamente mediante esta relación definir qué valores de x debería de tomar, partiendo desde que x va al valor de 2. Como digo, epsilon vale 0,1 y teniendo ya esta relación implica que delta debe de ser de 0,05. ¿Qué significa? Que para garantizar esto, yo únicamente puedo tener valores de entrada comprendidos entre 1.95 y 2.05. Si yo tomo valores de entrada entre estas cantidades, me garantiza que mi resultado va a estar contenido en este intervalo. Y es fácil de hacer la demostración. Denle el x igual a 2.01. Por favor, si me dan calculando en esta función, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale la función? Alguien que me dé calculando. 5.02. 0,2. ¿Sí? Y si nosotros vemos, cumple, este valor está aquí contenido. Por lo tanto, yo puedo decir, para mí esa es una solución válida, de acuerdo a lo que acabo yo de desarrollar. Yo acabo de determinar cuál es mi dominio de entrada para garantizar que mi error o mi resultado esté dentro del error, de mi cota de error. Y hagamos otra prueba. Hagamos x es igual a 2.06. ¿Qué pasa con 2.06? 5.12. ¿Sí? Entonces es evidente que esto está fuera del intervalo que me salió de mi propio análisis y aquí yo puedo verificar el 5.12 no corresponde o no va a cumplir con mi expectativa de error. ¿Sí? Si yo quiero analizar, digo, ahora mi error, quiero que sea 0.05, en este mismo ejercicio, ¿cuánto debe de ser el delta? ¿Cuánto debe ser el delta? Es del mismo ejercicio, pues no he cambiado. Este análisis 0.025. 0.25. 0.025. ¿Qué implica? Que ahora yo quiero que mis valores de salida estén contenidos entre 5.05 y 4.95. Quiero mejorar mi precisión, eso entendería yo. Yo quiero que sean más exactos todavía. Pero ¿qué implica eso? Que mi entrada debería de estar contenida entre 2.025 y 1. Si me ayudan con el cálculo, sería 9.75. ¿Estoy bien? Sí, sí, no Sí, estoy pero mal. Sí, ¿qué implica eso? Que mi dominio se hizo más pequeño. ¿Sí? Si al inicio yo decía mi dominio estaba entre ¿cuánto era? Entre 1.95 y 2.05, ahora mi dominio se hizo más pequeño. Eso tiene ciertas connotaciones. Puede generar un sacrificio computacional, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, claro, uno va a decir, vea, no, profe, pero vea, yo ya estoy más próximo, mi error se redujo, sí, pero hay que ver qué consecuencia tiene en la entrada, porque yo quiero garantizar esto, pero acá tengo un sacrificio, es decir, mis valores se reducen más, ¿sí? Yo ya no puedo indagar más el problema mío, que sería la consecuencia. Claro, y obviamente el error
yo puedo decir ahora quiero que mi error sea 0.2. Vuelta, la connotación de acá es que vuelta deja muy abierto la salida. Ese es otro problema. Es un problema compartido. Si mi error es muy alto, no me garantiza valores tan reales. Claro está que hace que mi dominio tal vez se abra más la posibilidad de indagar, pero mi error no corresponde. Y lo contrario, si yo quiero que mi error sea lo más pequeño posible, vuelta ahí estoy sacrificando dominio, porque también el dominio se me va a costar y ahí puede ser de que mis valores estén completamente limitados o reducidos. ¿Estamos? Pero el análisis matemático, como digo, aplicando la formalidad, es el procedimiento. Yo parto desde este concepto y mediante operaciones o manipulaciones algebraicas construyo lo de acá. ¿Sí ven? Acá tenemos otro ejemplo muy similar. Me da la función y me da el límite. Aquí aplico la definición y yo parto de aquí. ¿Sí ven? Le sumo más 7, le resto menos 7 y voy construyendo la forma. Aquí le multiplico x menos 1, acá menos x menos 1, le resuelvo lo de arriba y si ustedes observan, bueno, aquí debería de ser delta todavía, yo he tratado, mediante estas manipulaciones algebraicas, tengo esta relación, lo cual implica que para mí en este ejercicio delta es igual a epsilon, en este ejercicio, ¿sí? Esa es la relación que yo saco y vuelvo a reiterar lo que dije hace un momento. A mí me interesa el comportamiento de la salida y yo ya comienzo a hacer esas manipulaciones. Quiero que mi salida esté comprendida entre un margen de error, Pero ¿qué implica eso? Que en la entrada yo también comienzo a poner limitantes. ¿Sí? ¿Se ve esta parte? No sé si se entiende, se ve. El desarrollo sobre todo. Les recomiendo para esta parte es el libro de Leighton. El libro también sí está disponible en el internet, eso lo pueden bajar desde allí. Yo les recomiendo este texto. Hay una parte en la que justamente hace estos tipos de desarrollos matemáticos, me pide encontrar los intervalos, la relación entre delta y epsilon, lo que acabo de hacer en este ejercicio, ¿sí? Entonces ahí les recomiendo que revisen esa información. Listo, aquí les dejo unos ejercicios justamente para que encuentren la relación entre epsilon y delta. No son muchos, pero bueno, por lo menos para que la otra semana puedan desarrollar algún tipo de revisión. ¿Estamos? Y vuelvo a reiterarles, un libro que les recomiendo es Leighton. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Algo que aclaremos para continuar. ¿Está claro? ¿No está claro? Sí, profe. Ya. Bien. Listo, entonces vamos a dejar allí este tema ya de retorno de las vacaciones de Navidad. Volveremos a lo que le continúe en este capítulo. Mis recomendaciones, revisen todo lo anterior. Vamos a requerirlo también aquí. Repasen un poco lo que es la factorización, temas de colegio, la racionalización, que lo recuerden, ¿sí? Porque serán herramientas que las requerimos ahora. La vamos a utilizar justamente para los límites. Y es muy importante que estén claros con estos conceptos. Bien.